También cabe aclarar que estas son nuestras primeras clases, entonces si alguno tiene una sugerencia o si tiene alguna duda o lo que sea, por favor díganos en toda la confianza. Y pues iniciemos porque ya creo que somos bastantes. Entonces vamos a empezar con la introducción hacia microbiología. ¿Ahí todos pueden ver la pantalla bien? Sí, Dani. Va. Ok. Entonces, bacteriología. Primero empecemos con morfología bacteriana. Como tal tenemos varias formas pues, de las bacterias obviamente y las podemos clasificar muy sencillamente en las siguientes formas, que es el coco, el bacilo, que son generalmente los más predominantes, el cocobacilo, que es como una fusión de los dos, el bacilo fusiforme, vibrio, como todos conocerán, vibrio cólera, es el espirilo y la espiroqueta. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pueden ser estos ante, pues directamente al microscopio o por electrónica. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los cocos a su izquierda, las espiroquetas, los bacilos, y pues demás. Después de esto tenemos que hacer énfasis en la forma de las colonias, porque obviamente cuando ustedes estén reportando, por ejemplo, en el laboratorio, que les digan, que les detallen exactamente la colonia, porque vamos a ver más adelante que las colonias tienen pues diferentes características que pueden indicar hacia un diagnóstico. Tenemos que como tal la forma puede ser redonda, puede ser irregular, puede tener como filamentos, puede ser de tipo rizoide y en los márgenes, cabe recargar que esto no es lo mismo de la colonia, es que puedan ser, digamos, que se vean como un plato o como una esfera, que sean literalmente lisos, que sean igual rizoides, que va acompañado de la forma de la colonia rizoide, que pueden ser irregulares, pueden ser incluso lobulados o filamentosos. Y también, una disculpa por mi gato, podemos ver la elevación que tiene la colonia respecto al medio en el que se está cultivando, que puede ser convexa, es decir, que se eleva en cierta forma más al centro que a los bordes, que sea embonado, es decir, que tenga literalmente del centro salga como una bolita, que sea como un plato totalmente plano, que no sobrepase el nivel del medio, que esté con ciertos bordes elevados, pero no completamente elevados, que tenga una forma elevada, pero exclusivamente del centro, o en cambio que sea plana del centro y que los márgenes sean elevados. O incluso puede haber ciertas bacterias que puedan crecer dentro del medio. Y pues aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, ¿alguien gustaría participar en este momento? Porque a nadie ha escuchado con su micrófono el día de hoy. Bueno, está bien. No tienen que participar, no se preocupen. Por ejemplo, podemos ver una colonia en rizoide a la derecha. Podemos ver una colonia un poco lobada, con lóbulos de consistencia pues plana. Y abajo tenemos como prácticamente se debe de hacer un cultivo. Y en este caso la colonia tendría sus límites lisos y podríamos decir que es una colonia regular. Y bueno, eh, como tal, generalidades muy, muy básicas. ¿A qué le llamamos Streptococcus y a qué le llamamos Staphylococcus? Streptococcus, como tal, es cuando nosotros podemos ver al microscopio que pueden formar, digamos, como filas de las bacterias, en este caso de los cocos. Ahorita estamos hablando solamente de cocos. Entonces, por ejemplo, a su izquierda tienen una variante de Streptococcus. No sabemos de momento la especie, pero pues como ven que son como filitas, podemos decir que es un Streptococcus. En cambio, el Staphylococcus podemos decir que son cocos totalmente amontonados o literalmente en forma de girasol o de panal. Y pues podemos ver una gran diferencia entre los dos. Y créanme que esto se va a notar a muy simple vista en los microscopios. Y bueno, como tal, empecemos con la estructura bacteriana.
La estructura bacteriana clásica o lo más sencilla sería como la imagen que les pongo a la derecha. Cabe recalcar que es una célula procariota, tiene como tal su pared celular y tiene una característica muy importante que están cubiertas de peptidoglucanos. Este peptidoglucano va a estar compuesto de N-acetilglucosamina y N-acetilmurático, que más adelante vamos a desglosar un poquito de esto. También tenemos que sus cromosomas van a ser circulares y van a ser únicos. Y también tienen la membrana celular dependiendo si son gram positivos o gram negativos. Y algunos pueden llegar a tener plásmidos, que también más adelante los vamos a explicar un poco más a detalle. Y su citoplasma van a tener lo que son el DNA cromosómico, que también es muy importante recalcar que como tal no tiene una membrana nuclear. Entonces está, digamos, disperso en el citoplasma. Y los RNA mensajeros, sus ribosomas, que son 70S, que están compuestos de dos subunidades, que es la 30S y la 50S, que esto es muy importante sobre todo para ustedes, para farmacología. Pero bueno, eso ya lo verán en farmacología. Y algunos pues tienen las proteínas que generan y sus metabolitos. Y bueno, como tal, nada más como introducción ahorita, los plásmidos son moléculas extracromosómicas circulares que son más cortas que su DNA, pero que pueden proveer una ventaja ante esta bacteria y pueden o no tenerla ciertas bacterias. Y más adelante les voy a explicar cómo se lo pasan de una a otra bacteria. Después, pues tenemos aquí un cuadrito que prácticamente va a englobar todo lo de las estructuras, todas las funciones y todos los componentes químicos que tiene. Y aquí lo más importante que nos corresponde a nosotros es identificar la pared celular, porque gracias a esta vamos a dividir las bacterias en gram positivas y en gram negativas. Las gram positivas van a estar compuestas del peptidoglucano, que son cadenas de glucanos, entrecruzados por un puente peptídico, que ahorita vamos a ver un poquito más de su estructura, el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico, que como tal, pues son estructuras que hacen a su pared celular un poquito más, digámoslo, rígida, por ese estilo. Ahorita les enseño una imagen. Y bueno, en cambio, las bacterias gram negativas, pues igualmente tienen un peptidoglucano, pero generalmente es un poquito más delgado que en las gram positivas. Tienen un espacio periplasmático, que aquí es donde van a sintetizar varias proteínas o varias toxinas, que pues van a comunicarse por ciertas proteínas hacia el citoplasma de la bacteria gracias a la membrana externa. Y pues en la membrana externa van a tener proteínas, que son generalmente los canales, ciertos dispositivos secretores, la LPS, que también es muy importante, porque prácticamente es la que se conoce como endotoxina, y los fosfolípidos, que como tal pues tienen ácidos grasos saturados. Y también va a ayudar a la cierta rigidez o cierta, digamos, lo ancho que tienen de su pared celular. Y pues otras estructuras, también cabe recalcar que hay algunos microorganismos que son capsulados, que prácticamente esta cápsula es completamente de polisacáridos, generalmente son disacáridos y trisacáridos o de polipéptidos. Y, por ejemplo, esta cápsula les refiere porque es menos antigénica, por lo tanto nuestro sistema inmune tiende a reconocerlas menos y también puede proveer cierta función antifagocítica. Una biopelícula, que son algunas características de ciertas bacterias, sobre todo las del tracto urinario, o las que tienden a generarse cuando hay, por ejemplo, prótesis, que pues prácticamente van a fungir como digamos, como una cápsula entre bacterias, digamos que tienen filas de bacteria, y por lo tanto los antibióticos no van a lograr penetrar todas esas capas de bacterias y van a favorecer el crecimiento bacterial. También tenemos los pilis, que prácticamente se utilizan sobre todo para adherirse mejor a las paredes del huésped, o también tienen función de pilis sexuales, que más adelante también lo veremos, y su flagelo, que como tal les ayuda al movimiento de ciertas bacterias. Y pues las proteínas, que algunas pueden ser muy importantes, como la proteína M de los estreptococos,
que eso ya lo veremos en su respectivo tema. Como tal, el ácido teicoico también cabe recalcarles que es un polímero hidrosoluble de fosfatos de poliol que van a estar unidos al peptidoglucano. Por eso les digo que refuerza un poco más la pared celular de las bacterias gram positivas. Y el ácido lipoteicoico se distingue de este porque tiene un lípido, un ácido graso agregado a su cadena. Y pues prácticamente ambos son antígenos ante nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, pues van a ser un poco más antigénicas este tipo de bacterias. Aquí tenemos la estructura de la pared celular, sobre todo del peptidoglucano, donde, como les dije, es digamos que el ácido acetil murámico y el acetilglucosamínico van a estar pues digamos, intercalados uno a uno. Y el ácido acetilmurámico va a estar vinculado con las capas de abajo con péptidos. Y esto lo que va a permitir es obviamente cierta fluidez en esta pues pared celular, que cabe recalcar que siempre va a estar en proceso tanto de digamos, de deconstrucción como de construcción. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para ciertos antibióticos que pues van a conocer más en Pharma, que ahorita les vamos a explicar un poquito, donde pues como ven aquí el link que tienen de los péptidos va a ser con alanina, glutamina, lisina, alanina y por último una alanina. Y lo que ocurre aquí es que las últimas dos alaninas prácticamente prácticamente son inhibidas, por ejemplo, por la vancomicina. Y en el caso de la lisina, que está antes de las alaninas, se utiliza para entrecruzarse con la siguiente cadena de péptidos para que se pueda unir correctamente tanto la pared de arriba como la pared de abajo de los ácidos acetilmurámicos. Entonces, como ven aquí, tenemos una lisina con un nitrógeno y dos hidrógenos. Después, generalmente, como se está reconstruyendo esta pared, lo que va a ocurrir es que se va a unir ante el carbono de la siguiente, pues digamos, cadena de péptidos para poder unirse y poder generar este entrecruzamiento. Y ahora, esto es muy importante, sobre todo por las enzimas involucradas en estos procesos. Las transpeptidasas son aquellas que cortan los términos de la lisina para que se puedan comunicar con las siguientes cadenas péptidas. Y las carboxipeptidasas son los que unen o como tal rompen los enlaces entre alanina y alanina. Y por ejemplo, aquí van a fungir digamos que las transpeptidasas también se le puede conocer como PBPs, que son las proteínas, bueno, bueno, prácticamente aquí es donde va a actuar todos los beta-lactámicos gracias a las transpeptidasas. Entonces, si como tal un antibiótico inhibe a la transpeptidasa, prácticamente va a detener el hecho de que se pueda seguir reconstruyendo la pared. Y lo que va a ocurrir es que como el proceso de deconstrucción sigue, pero ya no hay síntesis, la pared finalmente va a terminar por romperse, exponiendo todo el citoplasma de la bacteria, haciéndola pues prácticamente una lisis celular. Y en cambio, en el caso de la alanina-alanina, podemos ver un claro ejemplo con la vancomicina, que prácticamente va a inhibir este tipo de enlace. Y pues así es prácticamente como funcionan así muy, muy sencillo, los antibióticos que van a inhibir la pared celular. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de la gram positiva y de la gram negativa, que prácticamente lo que es muy, muy importante que se queden con esto es que en el caso de la gram positiva, las paredes celulares van a ser más gruesas y van a tener más concentrado de mureína. Y en el caso de las gram positivas, que vamos a tener una membrana externa, un periplasma, que es el sitio que ven ahí, y la membrana interna.
Y pues prácticamente es también importante que sepan lo del liposacárido porque eso va a conllevar a las lipotoxinas. Entonces, aquí como tal es la estructura del liposacárido. Como tal, está constituido por tres partes. El antígeno O repetitivo, que prácticamente es como la colita de hasta arriba, que son de 50 a 100 unidades de sacáridos con 4 a 7 unidades de azúcar por unidad. Después tenemos el polisacárido núcleo, que tiene un 2-ceto-3-dioxioctonato, que prácticamente es cierto característico del LLPS. Y por último, como lo más importante que nos puede incluir a nosotros, el lípido A, que es como tal el responsable de la actividad endotóxica de las bacterias gram negativas. Entonces, les repito, el LPS o endotoxina, como también se puede conocer, solo van a estar presentes en las bacterias gram negativas. Y es muy importante que sepan que el lípido A va a ser responsable de la actividad endotóxica de esta bacteria. Entonces, sí, ya sabemos que se dividen en gram positivas y gram negativas, pero ¿de dónde surgió esto? Pues prácticamente esto surge de la tinción de gram, que prácticamente es ponerle ciertos colorantes a las bacterias para ver al final de qué color resulta en realidad. Entonces, para hacer la tinción de gram son estos sencillos pasos. Tenemos que fijar nuestra muestra en nuestro portaobjetos, utilizar el cristal violeta generalmente por 30 segundos hasta un minuto. Se utiliza el Lugol y como pueden ver en el esquema de la izquierda, es prácticamente como va a ir cambiando el color de acuerdo a la pared de la bacteria. Entonces, el cristal violeta lo va a teñir como un cierto tono azulado. Después, el yodo lo que va a hacer es fijar este cristal violeta a la pared celular. Después, tenemos que usar un decolorante que es como el punto clave para diferenciar entre gram positivas y gram negativas, ya que como les dije, la pared celular de las gram negativas va a ser muy pequeña, muy escasa. Entonces no va a poder contener el color violeta que tenemos gracias al cristal violeta y al yodo. Entonces prácticamente va a quedar sin color y aquí es donde se hace realmente la distinción. Entonces, después tenemos que enjuagar con agua, pero obviamente no directo la mezcla porque si no se van a barrer las bacterias. Utilizamos después safranina que le va a dar un color rojizo en caso de las gram negativas y en caso de las gram positivas pues van a seguir con el tono violeta. Y pues al final enjuagamos con agua por todo el extra de safranina que puede quedarse en la superficie para ver una muestra más limpia al microscopio. Entonces, finalmente, las gram negativas van a quedar de un color rojo, rosado, mientras que las gram positivas van a quedar de un tono morado. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo donde podemos ver el tono rosado rojo, que sería una bacteria gram negativa, y el tono como lila y un poquito azul, que sería la gram positiva. Y pues realmente así es como se ven al microscopio. Y después tenemos algo muy importante que deben de saber, que es que algunas bacterias pueden ser generadoras de esporas. Esto no es nada igual a la replicación. Entonces, quédense con esto. Las esporas, como tal, tienen la función de proteger a la bacteria en caso de que se encuentre en un ambiente no favorable para su reproducción. Entonces, es como una respuesta de supervivencia de la bacteria. Entonces, generalmente las dos especies que van a generar esporas van a ser los bacilos y los clostridium, que obviamente los vamos a ver en sus determinados temas. Y pues como tal, la endospora se va formando como vemos en la izquierda. Va a empezar a formarse, digamos, esta doble capa, se va a formar un tabique que separa la espora del resto de la bacteria hasta que literal se forma la estructura que tenemos a la derecha, que va a estar constituida por un exosporio, una cubierta proteica, la membrana externa, la corteza, la pared de la espora
y adentro la membrana interna, y dentro de esto va a tener el contenido de DNA, también va a tener la concentración, una concentración muy elevada de calcio, y pues prácticamente ribosomas y proteínas esenciales para que esta endospora pueda prácticamente sobrevivir durante un largo periodo de tiempo. Una vez que ya está constituida esta estructura de la endospora, prácticamente se libera de la bacteria y queda libre. Y todo este proceso de generación de la estructura de la espora dura de 6 a 8 horas. Como tal, pues va a proteger esta espora del calor, de la radiación e incluso de ciertas acciones enzimáticas o de algunas sustancias químicas. Y pues como tal, una vez que esta espora encuentre un ambiente favorable para la reproducción de esta bacteria, prácticamente va a empezar a germinar, que es, pues sí, literalmente es la espora convirtiéndose de nuevo a la bacteria, ya que como tiene el material DNA suficiente, pues prácticamente va a empezar a replicarse con las proteínas y sus ribosomas suficientes. Entonces, como tal, va a ser estimulada esta germinación por un pH, por una continuidad de una capa externa, es decir, que se encuentra con otras bacterias, con cierto temperatura y algunos otros que podemos encontrarlo más adelante en los temas que vamos a ver. Y bueno, también es muy importante que estas esporas van a requerir, así mínimo para que empiecen a replicarse, agua y un nutriente desencadenante. Y pues como tal va a empezar a captar agua, el nutriente va a empezar a hincharse literalmente por la absorción de agua, porque como les dije es una estructura deshidratada con altas concentraciones de calcio, va a empezar a perder poco a poco sus capas hasta que quede literalmente la membrana externa o incluso hasta la membrana interna, y pues como tal va a empezar a producir la bacteria. Y esto es pues prácticamente un estímulo de supervivencia que les permite a estas especies de bacterias supervivir a pues grandes cambios como ya les dije, temperatura, acción enzimática y demás. Por eso es muy importante que sepan, por ejemplo, si tienen a un paciente que esté infectado por alguna especie de Clostridium o de bacilo, literal tengan que saber que puede existir esporas, por lo tanto deben de limpiar completamente todo lo que haya tocado ese paciente, literal sanitizar todo su entorno para evitar otra vez la formación de estas bacterias. Y bueno, y ahora los mecanismos de transferencia genética. Estos mecanismos como tal nos van a ayudar a que las bacterias comiencen en cierta forma a evolucionar, a que puedan adquirir propiedades, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, propiedades de que tengan mejor reproducción a cierta temperatura y demás. Y tenemos prácticamente tres sencillos mecanismos. Primero, pues es la replicación, que prácticamente es que una bacteria empiece a replicar su DNA y se convierta a otra y pues lo que todos sabemos, la replicación normal de cualquier célula. Después tenemos la transformación, que prácticamente es que una bacteria en algún ambiente se encuentre material cromosómico o material de DNA, tal como puede ser un plásmido, y esta bacteria lo que va a hacer es acogerla y pues prácticamente va a empezar a replicar lo que dice este material de DNA. Y esto puede, pues como ya les dije, darle ciertas propiedades extra a la bacteria. Otra forma es a través de los pilisexuales, que les había comentado un poco antes, que se le llama conjugación. Aquí necesitamos de dos bacterias. Como tal, esta va a hacer que aquella bacteria que tenga un pilisexual y tenga un plásmido, el plásmido va a replicarse, va literalmente a pasar este contenido de DNA por el pilisexual hasta que llegue a la otra bacteria y pues prácticamente va a empezar a integrarse al DNA de la otra bacteria. Y pues literalmente eso es todo, así súper, súper sencillo. Y
bueno, también es importante recalcar que en este caso de la conjugación, la transferencia de DNA va a ser unidireccional desde la célula donante a una célula receptora. Y pues prácticamente el DNA que se transfiere, que en este caso tenemos el ejemplo de un plásmido, va a ser monocatenario. Y por último tenemos a la transducción, que la transducción se va a realizar por medio de fagos, que como saben serían virus de bacterias, así en palabras muy comunes. Literal, estos fagos lo que van a tener va a ser cierta información genética que adquirieron ya de otra bacteria y pues prácticamente es como si le insertaran este material genético dentro de una bacteria. Entonces, tenemos la destrucción del, una disculpa. La destrucción como tal de la pared del huésped se va a integrar el contenido de DNA, va a empezar a replicarse y se van a empezar a formar fagos dentro de esta bacteria, que aquí se empieza a llamar el ciclo lítico, porque finalmente la bacteria que contiene todos estos fagos finalmente va a destruir su pared para que estos fagos puedan salir y vayan a infectar a otras bacterias. Entonces, cuando tengamos una partícula transductora, que literalmente es llevar ese DNA de esta bacteria en específico a la siguiente, tenemos literalmente de dos formas, que la bacteria la acepte, que sería una transferencia genética estable, que ya sería el ciclo lisogénico, o en dado caso que sí logre inyectarle como este material genético, pero la bacteria literalmente no lo acepta y hay un fracaso de la transferencia genética. Y pues bueno, esto tiene mucho que ver sobre todo con los factores de virulencia. Y pues aquí les pongo más que nada una tablita con varios ejemplos que vamos a ver algunos de ellos más adelante en los temas que corresponden, como por ejemplo la E. coli, o en el caso de Staphylococcus aureus, que sería la toxina exfoliativa, o de Clostridium tetani. Entonces, literalmente la transducción, su fin es propagar este factor de virulencia de cepas patógenas a cepas no patógenas. Y pues obviamente va a ayudar con la supervivencia de esta bacteria. Y por último, bueno, no por último, pero me gustaría explicarles este tema extra que no viene en el temario, que son como tal las islas de patogenicidad. Como tal, estas islas de patogenicidad es un elemento genético móvil de entre 10 a 200 kilobases que va a codificar ciertos genes contribuyendo a la virulencia de un patógeno. Entonces, como dice su nombre, las islas de patogenicidad solo van a estar presentes en las bacterias patógenas. Entonces, aquí lo que pasa es que literalmente estas islas de patogenicidad, como ya les dije, son móviles y pueden transferirse de una bacteria a otra. Entonces, como tal, cuando llega a una isla de patogenicidad, se va a unir con un RNA transductor y van a empezar a replicar todas estas proteínas o estas toxinas para generar esta patogenicidad extra. Entonces, por ejemplo, algo aquí muy importante es, por ejemplo, la de Vibrio cholera, que la isla de patogenicidad es la BPI, que como tal va a ayudarle a la Vibrio cholera a adherirse mejor a los intestinos y como tal generar genes de regulación. O, por ejemplo, el caso de Helicobacter pylori, que como tal su isla de patogenicidad es PAI-CAG, que como tal van a generar los sistemas de secreción de tipo 4, que vamos a ver que es muy importante para esta bacteria. Y ahora vayamos a metabolismo y crecimiento. Como tal, esto va a ser un tema muy, muy rápido porque no me quiero meter tanto en esto, sino preferiría que viéramos más ya como tal los temas de bacterias y sobre todo los datos importantes que tienen que saber y esto que ustedes lo lean más lentamente del libro. Pero prácticamente este es un resumen muy, 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 muy rápido.
Entonces, como tal, el crecimiento, bueno, primero que nada, el metabolismo y el crecimiento son todas las actividades químicas que van a estar organizadas de una célula comprendiendo la obtención tanto de nutrientes como de producción y utilización de energía. Entonces, primero tenemos el crecimiento. Como sabemos, las bacterias se van a multiplicar por fisión binaria. Van a tener un tiempo de generación que es el tiempo necesario para que se puedan multiplicar. Y de cada una de las especies va a ser distinta. Y como tal, el crecimiento bacteriano se va a definir como el aumento de biomasa o cantidad de microorganismos. Y vamos a tener diferentes fases de crecimiento. Tenemos 4 en especial. El primero sería la latencia, que es donde apenas va a empezar a crecer las bacterias, y después va a ser la exponencial, precisamente por la fisión binaria, porque de una bacteria, como vimos, salen 2, entonces van creciendo exponencialmente. Va a llegar un punto en el que ya no puede aumentar más como la cantidad de esas bacterias y va a ser la fase estacionaria. Y por último, pues va a ser el caso de la muerte bacteriana. Y después tenemos como tal definiciones de qué utilizan las bacterias. En este caso, los quimioheterótrofos son son aquellas bacterias que utilizan elementos orgánicos como fuente de carbonos, de energía y de electrones para realizar sus respectivas pues, funciones. Y generalmente son la mayoría de las bacterias. Como tal, van a utilizar nitrógeno, que lo utilizan sobre todo para formar aminoácidos, purinas, pirimidines, y pues como tal va a provenir de diferentes fuentes. Puede ser, por ejemplo, la asimilación de NH3 y sales de amonio, donde el nitrógeno se va a transferir con este estado de oxidación a los aminoácidos y generalmente va a ser por la vía del glutamato glutamina. Hay otro por lo cual adquieren nitrógeno, que sería la fijación de nitrógeno, donde el nitrógeno, en este caso N2, va a ser reducido en la célula a NH4 y va a ser metabolizado por la bacteria para que pueda utilizarse. También puede ser por una reducción asimiladora de nitratos, donde los nitratos van a ser reducidos dentro de la célula por vía de los nitritos, donde el NH3 va a ser metabolizado. Y por último, de donde pueden sacar nitrógeno es por hidrolizados proteicos, donde aquellas bacterias que son incapaces de asimilar el nitrógeno de sales inorgánicas pueden obtenerlo a través de compuestos nitrogenados como los hidrolizados proteicos, que por eso se llama esa forma, porque es lo más común que pueden encontrar. También vemos que utilizan oxígeno y esto aquí vamos a hacer un hincapié en que tenemos 2 tipos de bacterias. Las bacterias aerobias, que como tal necesitan oxígeno para tanto su metabolismo, reproducción y pues como tal van a tener una respiración celular porque van a realizar la oxidación en presencia de oxígeno. Y en el otro caso tenemos bacterias anaerobias, donde no utilizan precisamente el oxígeno y se podría decir que tienen un catabolismo fermentativo. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis porque podemos tener bacterias anaerobias facultativas que pueden realizar tanto la respiración celular como el catabolismo fermentativo y las bacterias anaerobias estrictas, que solamente pueden sobrevivir en ambientes carentes de oxígeno. Entonces, esto también es muy importante, sobre todo para cuando estemos viendo las características pues de cada bacteria. También vamos a ver que las bacterias utilizan los iones inorgánicos, que son tanto esenciales para su crecimiento como para la producción de sus enzimas, de ciertas ribosomas, membranas o todo lo que necesita en realidad una bacteria. Entonces, generalmente estos son los más requeridos para el crecimiento, que sería potasio, magnesio, manganeso, calcio, sodio, fosfato, hierro en tanto en sus dos presentaciones, cobre y bueno, zinc. Después tenemos los factores de crecimiento, que pues estos son como
no como extras, pero los ayuda prácticamente pues a seguir desarrollándose. Pero en este caso, estos componentes son incapaces de sintetizarse a partir de los nutrientes y como tal son muy fundamentales para la maquinaria metabólica de las bacterias. Entonces, estos van a ser las vitaminas, los aminoácidos, las purinas y las pirimidinas, que como sabemos, las purinas y pirimidinas son muy importantes para el DNA y los aminoácidos, pues obviamente para las proteínas. Y como tal, tenemos que algunas bacterias tienen una temperatura óptima de crecimiento, donde, por ejemplo, tenemos una clasificación que dice que aquellas bacterias mesófilas son aquellas que tienden a tener un crecimiento óptimo entre los 20 a los 40 centígrados de temperatura. Y también ocurre lo mismo con el pH, donde la mayoría tienen una óptima de crecimiento en un pH de 5 a 9. Y bueno, ahora vayamos con unos conceptos básicos que se me hacen muy importantes para sobre todo esta introducción, que como tal es pues literalmente infección, que es la presencia y replicación de organismos en los tejidos del huésped con activación de la respuesta inmune, desde un comportamiento subclínico o inaparente hasta una enfermedad manifiesta. La enfermedad como tal se dice que es la expresión clínica de la infección, es decir, los signos y los síntomas que presenta nuestro paciente. Y la colonización es la presencia de un microorganismo sin enfermedad clínica o subclínica que se puede identificar este microorganismo a través de cultivos. Es decir, todos estamos colonizados ahorita por bacterias y demás, pero no presentamos una enfermedad. La patogenicidad es la capacidad del microorganismo de causar daño al huésped. La virulencia, en cambio, es la medida de capacidad de un microorganismo de causar daño en el huésped, es decir, el grado de severidad de la enfermedad. Y el patógeno es aquel microorganismo capaz de causar daño al huésped, incluyendo patógenos clásicos u oportunistas, que los oportunistas vamos a ver ahorita, no se preocupen. El portador va a ser aquella persona que es colonizada por un microorganismo, pero como tal no muestra una evidencia de enfermedad o no tiene signos y síntomas. Sin embargo, puede ser o que nunca llegue a presentar la enfermedad o que pudo tener la enfermedad antes, pero digamos que ahorita ya está curado. Sin embargo, sigue siendo portador del microorganismo. Y la enfermedad subclínica, que es una anormalidad de la función que solo se va a detectar mediante análisis de laboratorio. Y otra cosa importante de nuestro temario son los postulados de Koch, que como tal son 4. Como tal, Koch saben que fue en la época previa a como tal la microbiología actual. Entonces, algunos de estos postulados ya no están realmente, digamos que todas las bacterias no los cumplen al pie de la letra. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, el primero es que el microorganismo debe de encontrarse en todos los casos de enfermedad en cuestión y su distribución en el cuerpo debe de concordar con las lesiones observadas. Es decir, si tenemos lesiones de piel, el patógeno debe encontrarse en piel. Si tenemos lesiones en tracto digestivo, se debe de encontrar en tracto digestivo. Pero pues aquí viene el pero de qué tal de los portadores o qué tal de los casos asintomáticos o que no presentan lesiones en determinados puntos. Entonces, ahorita vamos a ver más con calma un poquito eso. El segundo es que el microorganismo debe de crecer en un cultivo puro in vitro, o es decir, fuera del cuerpo del paciente, es decir, en agar chocolate o cualquier cultivo que se les ocurra durante varias generaciones. Pero como sabemos, hay cierto tipo de bacterias que no pueden crecer o más bien que no crecen en un cultivo in vitro, sino que solamente se han visto que hay crecimiento, pero en cultivos in vivo, es decir, dentro de un tejido vivo.
y obviamente esto lo vamos a ver con el tema de enfermedades de transmisión sexual. Y si alguien sabe, lo puede decir ahorita, si no, no importa. También tenemos el siguiente postulado, que es que cuando se incula un cultivo puro a una especie animal susceptible, este va a producir la enfermedad. Y como tal, el último es que el microorganismo debe ser aislado em, de este nuevo animal que fue inoculado y también de las lesiones causadas por estas enfermedades. Después de mucho tiempo, en 1988, se agregaron los postulados moleculares de Koch, que llevan un poquito más acorde con lo que sabemos hasta la actualidad de la microbiología, que como tal es que el fenotipo o característica bajo investigación debe estar significativamente relacionado con las cepas patógenas de una especie y no con las cepas no patógenas. La otra es que la inactivación específica del gen o genes relacionados con el rasgo sospechoso de virulencia debe conducir a una disminución cuantificable de la patogenia o de la virulencia. Y como tal que la reversión o sustitución del gen mutado por el gen de tipo nativo, es decir, de la bacteria, debe de restablecer la patogenicidad o la virulencia. Es decir, aquí ya nos damos cuenta que hay ciertos tipos de bacterias que pueden ser no patógenas, que pueden ser patógenas, y esto va a ser de acuerdo a la diferencia de la activación de genes. Y esto literalmente va a llevar de la mano, por ejemplo, con las islas de patogenicidad que les comentaba antes, o incluso nos da la explicación de por qué algunas bacterias pueden sobrevivir más tiempo en un huésped, o qué les dieron, o bueno, más bien cómo se hizo esta resistencia a antibióticos por parte de una cepa específica y no de la otra si son de la misma especie y demás. Entonces esto ya es más acorde a nuestra actualidad. Y bueno, como tal, el último tema que veremos de introducción sería la microbiota humana, que como tal sabemos que el microbioma humano va a estar compuesto por bacterias, arqueas, virus y microbios eucarióticos. Como tal, tienen varias funciones en nuestro microorganismo, de las cuales varias nos pueden favorecer, como podría ser estimular el sistema inmune constantemente. Y esto prácticamente recalca en que hay IgA secretada en las mucosas, hay anticuerpos del sistema ABO, que esto lo van a ver en inmuno, entonces no se preocupen. O incluso nos puede dar el por qué hay anticuerpos de reacción cruzada, que por ejemplo lo vamos a ver en el caso de Streptococcus pyogenes. Y también pueden ser reguladores de la colonización de otros microorganismos, es decir, porque nuestro intestino ya está completamente colonizado y los patógenos no pueden adherirse a él, entonces funge como cierta protección ante nuestro organismo. También puede ser por nutrición y metabolismo del huésped, como ciertas bacterias que pueden metabolizar los lácteos, o incluso ya afectándonos a nosotros, pueden ser producciones de carcinógenos o incluso fuente de infecciones oportunistas, que como tal las infecciones oportunistas son de nuestra microbioma. Hay una desregularización porque constantemente la microbioma también se está regulando a sí misma. Como por ejemplo le voy a dar ahorita el ejemplo de la colonización en la vagina de la mujer, que es de las más comunes que pueden saber, donde prácticamente los lactobacilos van a estar, digamos que regulando el crecimiento de, por ejemplo, cándida. Entonces, si hay una desregularización de lactobacilos, la cándida aprovecha para, la misma cándida que ya está ahí en la vagina, puede incluso empezar a crecer y darnos una candidiasis. Y a eso se refiere a infecciones oportunistas. Entonces, por ejemplo, en este mini esquema, podemos darnos cuenta de qué tan extensa es nuestra microbiota. Entonces,
también tenemos que tener en cuenta que la microbiota va a ser muy distinta de acuerdo tanto al sistema como al órgano. Es decir, no es lo mismo la microbiota que tenemos en la piel a la que tenemos, por ejemplo, en colon. Entonces, si encontramos, no sé, una infección en garganta por parte de una bacteria que se encuentra en colon, ¿ustedes qué pensarían? Pues que esa persona no se lavó adecuadamente las manos, ¿no? Porque si no, ¿cómo pasaría de estar en el colon a llegar al sistema digestivo? Entonces ahí también es muy importante que sepan las diferencias que pueden existir entre la microbiota normal de nuestro cuerpo. Y bueno, la disbiosis es el término usado para referirse a la microbiota asociada con una enfermedad, que es prácticamente una infección oportunista. Y como les contaba hace rato, es la desregulación de la microbiota normal, como por ejemplo las infecciones vaginales. Entonces, por ejemplo, tenemos que los lactobacilos van a ser, generalmente son los que se van a encontrar tanto en más cantidad en la vagina y van a ayudar a regular el pH, van a, por ejemplo, a regular la producción de bacteroides, de coliformos, de estreptococos, incluso del grupo B y, como les decía, incluso de cándida. Entonces, si los lactobacilos empiezan a fallar, no sé, por ingestión de algún antibiótico, que por ejemplo la paciente tuvo una infección y por eso empezaron a desregularizarse su microbiota, puede causar obviamente infecciones oportunistas. Y eso también es muy importante que lo sepan, sobre todo por esta gran epidemia que se está llevando en la actualidad del uso de antibióticos literal desmesurado. Entonces, por eso es muy, muy importante saber a quiénes le damos antibiótico, por qué le damos antibiótico, por qué esa bacteria está ahí, cómo pudo adquirir esa bacteria de ahí, y pues prácticamente es de lo que les va a servir absolutamente a toda esta clase. Entonces, como tal, eso sería todo de introducción y ahorita vamos a empezar con un poco de tracto respiratorio. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda ahorita de introducción. Hay dos preguntas en el chat. Una Ok, de Sofía Pérez te pregunta de qué libro era la tabla anterior. Me parece que era la primera tabla que pusiste. ok, a ver. Bueno, generalmente todos los diagramas que están en la presentación, que ahorita les paso en el Classroom, las saqué o del Murray o de Internet, prácticamente. Pero, por ejemplo, todas estas que son de la composición de la pared microbiana, de las diferencias entre las paredes, son del Murray. Entonces ahí pueden encontrar varias de estas tablas, pero si no, no se preocupen, ahorita les paso la presentación. Y la otra de las transpeptidasas. Ok, las transpeptidasas van a ser inhibidas por los beta-lactámicos, como son las penicilinas. Entonces, se conocen también las transpeptidasas como PBPs, que son proteínas susceptibles a beta-lactámicos. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? También si fui muy rápido o que quieren que le repita algo, igual, de verdad con toda confianza. Ok. Ok, de todas formas, si cuando revisen la presentación o lean cualquier cosa en el Classroom, también nos pueden preguntar lo que quieran y ahorita les subo esta presentación. Ok, Vania, ¿quieres que comparta yo la pantalla o la compartes tú? Yo la comparto. Ok. Mm.
Ahí ya se ve. Yep. Ok. Hola chicos, yo soy Vania. Ya me presentó Dani antes, pero bueno, igual para los que acaban de llegar o así, yo también voy en tercerote. Em, Perdón si mi conexión de internet es muy mala, pero no sé si me estén escuchando bien. Y también si en algún punto se corta como pues la llamada, Dani puede seguir con el tema que ella preparó de este mismo tema. Pero ¿sí me escuchan, Dani? Sí, Ok, sí se escucha todo bien. vale. Pues vamos a comenzar. El primer tema que marca el temario tanto en bacterias como en virus. Antes, en la diapositiva en la esquina ven mi correo y mi usuario en redes sociales por si igual me quieren preguntar algo o quieren que les pase algún material, de verdad con toda confianza. Y también ahorita siéntanse con la libertad de responder lo que les pregunte. Estamos aquí para aprender y pues no los vamos a juzgar si no saben algo, porque pues para eso son estas clases. Y bueno, si no quieren hacerlo también está bien, podemos hacerlo tipo Dora la exploradora y yo me respondo solita. Pero bueno, vamos a comenzar. Y el primer tema va a ser las bacterias causantes de infecciones del tracto respiratorio. Para esto, el programa nos pide ver 7 bacterias. La primera es Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria. También una disculpa porque tengo 4 perros muy ruidosos. Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Seguramente hoy solo vamos a alcanzar a ver 3 y ya mañana vemos las demás. Pero bueno, de todas estas tenemos que ver la epidemiología, las características del microorganismo, la patogénesis, el cuadro clínico y el diagnóstico. Debido a la materia, el diagnóstico casi siempre va a ser de laboratorio, aunque vamos a ver que no muchas veces este diagnóstico para conocer el agente etiológico se hace, o sea, ya como en la clínica, pero pues igual tenemos que saberlo. Y el tratamiento. En cuanto al tratamiento, igual se da como de manera muy superficial, porque pues al mismo tiempo que vemos, por ejemplo, Bacter en micro, también ven antibióticos en farma, ¿no? Entonces, como que ellos se encargan más de esa parte y nosotros de describir mejor al organismo. Y bueno, Dani. Sí, bueno, prácticamente esta es una tabla que les puse, que son todos aquellos microorganismos que pueden causar, por ejemplo, neumonía aguda. Y estos solamente son bacterias. Entonces, es muy importante en algunos casos saber el agente etiológico, pero como por ejemplo ahorita cuando lleven neumo, lo que les van a decir que el gold standard de toda neumonía es saber qué agente está causando esa neumonía, pero siempre a sospecha de neumonía se empieza a tratar con antibióticos, porque generalmente las complicaciones van a ser más por bacterias. Entonces, esto nada más es para que vean todo lo que se puede hacer con solamente bacterias. Listo. Ok, creo que este es igual como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la primera bacteria que vamos a ver va a ser Streptococcus pyogenes. Y este va a ser el agente causal de la faringoamigdalitis bacteriana, entre otras. O sea, esta bacteria, como que el programa te avienta como lo más duro al principio, porque ves, esta bacteria ya es un poco compleja, porque causa un cuadro clínico, bueno, puede causar varios cuadros clínicos, entre ellos enfermedades supurativas
y enfermedades no supurativas. Ahorita les voy a mencionar cada una de ellas, obviamente enfocándonos más a la faringoamigdalitis, porque la clase es pues, de infecciones de tracto respiratorio. Y las demás son más que nada infecciones de tejidos blandos. Entonces sí se ven en el programa, pero pues no tan a detalle. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, bueno, independientemente antes de esto, las infecciones del tracto respiratorio son una causa de consulta muy frecuente, es algo que nos va a tocar ver como médicos generales muchas veces, porque, bueno, sabemos que la piel es como el órgano con el que tenemos más contacto con el medio ambiente, pero realmente si pudiéramos extender los alvéolos como pues, en una superficie, bueno, extender todos los alvéolos, ¿no? Tendríamos un área de superficie de 60 metros cuadrados, entonces vemos que esta área es enorme, así que el contacto que tiene este aparato con el medio ambiente es muy íntimo. Entonces, las infecciones van a ser muy frecuentes. Yo creo que pues, todos nos hemos enfermado de la garganta o cosas así. Entonces, bueno, seguimos. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que se va a transmitir por gotitas respiratorias, no sé si alguien te tose en la cara, o por contacto directo. Esto va a ser más que nada en cuanto a las enfermedades de tejidos blandos. Y puede haber personas que, como portadores asintomáticos, que tengan una colonización en la orofaringe. Y en cuanto a la faringitis, no hay como predilección por algún sexo o por algún grupo de la población. En general, pues todo el mundo está en riesgo, pero es más frecuente en niños de 5 a 15 años. Y bueno, en cuanto a la pioderma, de 2 a 5 años. La pioderma es uno de los cuadros clínicos que causa esta enfermedad. Y bueno, también tenemos que, el programa nos pide que especifiquemos que la faringitis y las otras infecciones de tejidos blandos son causadas por cepas diferentes. ¿Y cómo se van a caracterizar estas cepas? Por la proteína M. Dani ya la mencionaba, pero ahorita la vamos a ver como más a detalle. En general se han descrito como más de 150 proteínas M, entonces en base a esto se va a hacer como los subtipos de estreptococos. Pero pues en realidad no te tienes que aprender como todos los 150, solo debes saber que es diferente el estreptococo que te va a causar una faringoamigdalitis que aquel que causa infecciones en los tejidos blandos. Hay que recalcar que ¿Me escuchan? No, esperen, creo que sí. ¿Dani? Sí, todo bien, Vania. Es que como que se me bloqueó la pantalla y me asusto. Bueno, hay que recalcar que el estreptococo que te va a causar la faringitis va a dar una de estas enfermedades no supurativas, que es la fiebre reumática, que también la mencionó Dani, y ahorita la vamos a ver más a detalle. Ok, entonces, para caracterizar al microorganismo, les pusimos en la primera diapositiva siempre como una ficha de identificación en cuanto a lo que Dani ya explicó, si es gram positivo, gram negativo, si es catalasa positivo, catalasa negativo, lo que sea para saber de quién estamos hablando, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, estreptococo, son cocos que forman una cadena, como un gusanito. Beta hemolítico, ¿a qué se refiere beta hemolítico? A que causa hemólisis, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahorita me regreso, ¿vale? Hay 3 tipos de hemólisis, alfa, beta y gamma. Esto lo vamos a ver en cultivos. El beta hemólisis se refiere a que la hemólisis que causa este microorganismo va a ser completa. Es decir, la vemos no sé si ven a tiempo real como lo que yo estoy señalando, pero igual
vemos aquí una beta, y en la primera imagen que dice como Streptococcus, pues ahí, eso es beta hemólisis. ¿Cómo se ve esto? La colonia crece en el cultivo y alrededor de ella se ve un halo blanquecino, ¿no? Se ve como, o sea, está la colonia y alrededor hay como, pues nada, ¿no? Y en cambio, la gamma hemólisis, que es la imagen que tenemos justo al lado, es, o sea, no hay hemólisis. En este cultivo solo pues crece la colonia y pues no vemos como ese halo. Y entre la beta hemólisis y la gamma hemólisis está la alfa hemólisis. Esta se ve verde porque es una hemólisis incompleta, ¿ok? Y bueno, la hemólisis la van a estar causando algunas enzimas de las que ahorita les voy a hablar. Y regresando a nuestra diapositiva, en todas partes que lean sobre el Streptococcus pyogenes, lo escriben así como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué del grupo A? O sea, ya les expliqué lo de la beta hemólisis y ahora por qué de grupo A. Los estreptococos, pues son muchísimos, bueno, se han descrito como más de 40, pero de esos algunos son patógenos como para los humanos. Y bueno, esta señora, Lansfield, me parece que es, no, olvidé su nombre, no me hagan caso, pero era una microbióloga que se encargó de clasificar a los estreptococos en grupos, de la A a la W. Excepto, no, me parece que no hay tanto I como J. El punto es que los clasifica en cuanto a carbohidratos que tienen en su pared celular. En este esquema, bueno, se ve mejor en otros esquemas que vamos a ver adelante, pero esta clasificación va a ir en torno a carbohidratos que tengan los estreptococos. Y bueno, por ejemplo, tenemos dos estreptococos beta hemolíticos y podemos diferenciarlos con esta clasificación de Lansfield. Los dos son Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalacti, que si bien no causan el mismo cuadro clínico, pues sí podría llegar a confundirnos, ¿no? Y bueno, ya dije que es gram positivo, es catalasa negativo y es anaerobio facultativo. Y en la imagen de la diapositiva les presento al bello estreptococo. En el núcleo, o sea, parece como una tierra, ¿no? Como esta imagen de la tierra que nos ponían en geografía. El núcleo como gris es como tal el citoplasma y todo esto. Vemos que tiene como estrellitas, triangulitos. Estas van a ser las enzimas que va a liberar. Ahorita las voy a explicar, no, solo quiero explicarles cómo está compuesto. O sea, está como ese citoplasma y como toda bella célula va a tener su membrana citoplasmática, que es la siguiente capa en blanco que tiene la imagen. Y la siguiente capa que está en rojo es la pared celular, que ya nos hablaba Dani de ella, que está compuesta de N-acetilglucosamina y N-acetil glucosa, ay, se me fue. Morena. Perdón. Sí, eso. Como podrán ver, pues se me van algunas cosas, pero bueno, eso no importa. Y algunos estreptococos, bueno, la mayoría van a tener una cápsula de ácido hialurónico. Esta cápsula va a ser antigénica y puede variar el grosor de esta. Bueno, ahorita les explico más a detalle. Esto ya lo vimos. Y bueno, ¿cómo es la patogénesis de esta bacteria? O sea, ¿cómo nos va a causar, cómo nos va a causar como el daño que va a producir el cuadro clínico? Primero, comencemos con la adherencia. No le hagamos caso ahorita a la proteína M. Les hice este esquema porque como que es algo abrumador ver el anterior, ¿no? Como que hasta yo me pierdo. Bueno, en el esquema, los que tienen como cuadrito verde son aquellas
estructuras que van a ayudar a la adherencia de esta bacteria al epitelio respiratorio. Estos van a ser la proteína F y el ácido lipotenoico. Estos se van a enlazar con la fibronectina, que, bueno, ustedes están como, acaban de pasar por esto, entonces lo tienen como más reciente, pero es una proteína extramembrana, ¿no? Entonces, estos van a ayudar a que la bacteria, cuando entre al aparato respiratorio por las gotitas respiratorias o lo que sea, se adhiera al epitelio, ¿no? Y bueno, también la proteína M se ha visto que ayuda como a esta adherencia, pero sobre todo en queratinocitos, es decir, en las otras enfermedades como de tejidos blandos. Y ahora sí, la proteína M es el factor principal de virulencia de esta bacteria. De hecho, ya les decía que los subtipos, los serotipos de la bacteria dependen de esta proteína. Va a evitar la fagocitosis, ya que inhibe la activación de la vía alternativa del complemento. Y bueno, otros factores que ayudan a evitar esta fagocitosis son los factores que puse como en cuadradito morado, que son la proteína de tipo M, la peptidasa C5A, ahí me apuntó la C, y la cápsula de ácido hialurónico. Porque, pues bueno, ¿en dónde más hay ácido hialurónico? Pues en nuestro cuerpo, ¿no? En los tejidos conectivos. Entonces, como que pues, la bacteria en cierto modo se disfraza, ya que tiene un componente pues, que la protege por completo, muy parecido a uno que tenemos nosotros. Entonces, pues el sistema inmune pues, no se da como cuenta de que hay algo mal, ¿no? Y bueno. Ya está. Y aquí tenemos esto que parece un sándwich, es el estreptococo y su relación con el epitelio respiratorio. Lo que, digamos, el estreptococo es lo que está marcado. Es que no sé si puedan ver mi cursor. Sí, sí se ve. Va. Esto es el estreptococo y pues estas son las células respiratorias. Como ya les decía, está compuesto de una membrana lipídica y es importante decir que la proteína M es la única de los componentes que ya les mencioné antes que va a salir a partir de esta membrana. Todos los demás salen como a partir de la pared celular. Y bueno, después tiene su bella pared celular y esta que es la cápsula de ácido hialurónico, lo amarillo. Bueno, aquí podemos ver como en esta amplificación que la proteína M y la proteína F son las que tienen como esta conexión con la célula epitelial a partir de la fibronectina. Y bueno, creo que ya es todo. Esta bacteria también tiene fimbrias o pilis pequeñitos. De hecho, aquí, bueno, la proteína M también puede estar en estas. Y pues creo que ya de aquí es todo. Permítanme. Ahora, en cuanto a los productos extracelulares que ya les mencioné, que eran como estas estrellitas y esto que estaba como dentro del citoplasma, son productos que va a liberar la bacteria para poder como ejercer toda la patogenia, ¿no? Primero tenemos las 2-estreptolicinas, que son realmente como hemolicinas que van a causar este patrón característico de la beta-hemólisis. La primera es la estreptolicina O, que es, aquí me equivoqué, perdón, es estable al oxígeno y tiene su inhibición, se inhibe irreversiblemente por la presencia de colesterol. Esta va a alisar a los eritrocitos, por eso la beta-hemólisis, y a otras células, como los leucocitos, las plaquetas, y bueno, entre otras. Esta es antigénica, de hecho hay
Para el diagnóstico vamos a ver que la detección de anticuerpos como contra esta streptolicina van a ser importantes. De hecho aquí lo puse. Anticuerpos streptolicina. Bueno, van a dar en claro una infección estreptocócica reciente. Y la otra streptolicina va a ser la streptolicina S. Esta crece en presencia de suero, por eso la S, y es termolábil. Esta también va a dañar membranas de ciertas células como polimorfonucleares y plaquetas, pero esta no es antigénica. Otros productos extracelulares encargados de la licuefacción de la pus del pus y la diseminación de esta bacteria a través de los tejidos van a ser adeneasas A, B, C y D, y aluronidasa, la streptocinasa. Esta se va a encargar de diluir, de la disolución de coágulos, ya que convierte el plasminógeno a plasmina. Y exotoxina B pirogena estreptocócica, de estas puede haber, se abrevian como de CPA, SPE, puede haber A, B, C o F. Y la C5A peptidasa, que ya mencionaba que también ayuda, es antifagocítica, ¿no? Esto lo van a ver como, pues, más a detalle en inmuno, cuando vean como todo el sistema del complemento y así. Ahorita tal vez como que suene un poco raro, pero como que a la par de que llevamos inmuno vamos comprendiendo muchas cosas de estas, porque pues no podemos explicar como todo porque pues, se nos va el tiempo en eso. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a causar esta bacteria? Una faringoamigdalitis. ¿Alguien tiene alguna idea de qué porcentaje de las faringoamigdalitis son bacterianas? Pueden ponerlo en el chat si no quieren hablar. ¿Nadie? Está bien. Bueno, apenas el 10% de las faringoamigdalitis son bacterianas y el resto son virales. O sea, prácticamente así está la proporción. Y como ya nos hablaba Dani del uso desmedido de antibióticos, normalmente una faringoamigdalitis se piensa casi siempre que es bacteriana, ¿no? Incluso llegan como los pacientes exigiéndole al médico que le dé antibióticos cuando pues no es el caso, ¿no? La mayoría van a ser virales. Y el cuadro puede ayudarnos a diferenciarlos. Obviamente puede haber como, no sé, un cuadro que parezca viral y siempre sí era bacteriano, pero normalmente sí los síntomas nos van a ayudar a decir como si es más viral o es más bacteriano. Una faringitis viral va a cursar como con tos, con conjuntivitis, con coriza, aftas. Y bueno, esto no lo vamos a ver normalmente en una faringoamigdalitis bacteriana. Estas son de inicio súbito. Aquí hay faringodinia antes, el periodo de incubación de la bacteria va a ser de 2 a 4 días. Esto es importante. Y bueno, comienza con síntomas de malestar general, astenia, adinamia, cansancio, como pues, todos esos síntomas. La fiebre va a ser alta, mayor a 38.3 grados Celsius y bueno, puede haber cefalea. Aquí vamos a tener amígdalas hiperemitas y aumentadas de tamaño. También puede haber petequias y hay unos exudados faringoamigdalinos parcheados. Esto es importante porque después vemos otras bacterias que causan como totalmente placas, ¿no? Pero aquí vemos puntitos. Este es un paciente pues ya como adulto y este pues es un bebito. Pero aquí vemos que el sudado es pequeño, o sea, no es como que cubra toda la amígdala. Y bueno, también van a tener adenopatía cervical sensible al tacto, es decir,
las vas a tocar y le va a doler, ¿no? Y bueno, en los niños puede cursar también con vómito y con dolor abdominal. Ok, otra de las enfermedades supurativas que puede causar el estreptococo va a ser el impétigo o también conocido como piodermia. Este va a afectar a la piel. Las siguientes enfermedades de las que les voy a hablar se van a dar en la piel, excepto otras que ya les voy a mencionar, ¿no? Este va a afectar la piel y los tejidos profundos. Primero va a comenzar como una pápula y va a evolucionar rápidamente a una vesícula redondeada por eritema. Luego evoluciona a una pústula y de 4 a 6 días después se convierten en costras melicéricas. ¿Qué significa melicéricas? Que, bueno, que parecen como pues, miel. Una cosa que tal vez muchos lleguen a odiar de microbiología, o sea, si bien en medicina se comparan muchos términos como con cosas que se parecen o así, aquí los de micro comparan todo con comida y es asqueroso, o sea, como que vayan perdiéndole el amor al queso o a las fresas porque se van a llevar como algunas sorpresas durante el año. Bueno, esto no es de como un término de micro, pero pues sí, las costras son melicéricas porque parecen miel. Y bueno, también se dan principalmente en extremidades inferiores y en la cara. Y son lesiones bien localizadas. Ahora, la celulitis estreptocócica va a afectar igual a la piel y a tejidos subcutáneos profundos. Esta hay que poner como atención a las características de la lesión, ya que nos va a ayudar a diferenciarla de otras, ¿no? Esta podemos ver que tiene un color como, pues, rosita, y vemos que los límites no están como, pues, o sea, son como muy difusos, y bueno, también no es como que esté elevada, podemos ver que es como al mismo nivel del resto de la piel. Y esta se puede presentar también con fiebre, escalofríos, malestar general y puede o no haber linfangitis. Otro cuadro clínico que causa es la escarlatina. Esta va a ser producida por las toxinas eritrogénicas estreptocócicas. Esto me parece que una vez lo preguntaron en un departamental, entonces, ojo ahí. Y bueno, aparece en el segundo día de la enfermedad. Este va a ser un eritema puntiforme que va a desaparecer a la digitopresión. O sea, bueno, creo que es claro, ¿no? Lo tocas, como que lo presionas y desaparece. Está la existencia de líneas de Pastia, que van a ser líneas en los pliegues, o sea, como pues en esta parte del brazo o también en los pliegues de la pierna o así, van a ser como pues líneas rojitas. A la textura, esta escarlatina se va a sentir como piel en lija, así está escrita. Y algo importante es que hay palidez perioral. Esto se llama como triángulo de Filatov. O sea, como en esta área de la cara, no va a haber como pues este eritema. Y bueno, también hay manchas de Forchheimer. Esto ya es como más un enantema, ya que lo encontramos en la boca. Y bueno, como les decía, lengua de fresa blanca y posteriormente va a pasar a lengua de fresa roja. Ahorita les pongo unas imágenes. Ok, este va a ser cómo se va a manifestar el eritema. Este es el triángulo que les mencionaba. Esto comienza, ya les decía, como una lengua en fresa blanca. Pues no hay como mucho que decir. Hay como, se ven las papilas, pero la lengua está blanca a comparación de esta lengua en fresa roja. Esas son las líneas de Pastia. Y bueno, también olvidé decirles que este eritema comienza sobre todo como en el tronco y ya de ahí se expande a las extremidades. Esto, sobre todo, van a ver que es importante cuando vean viro, ya que hay que saber dónde empieza
como estas lesiones en la piel y hacia dónde se dirigen y qué patrón siguen y todo esto. Aquí en general es pues, muy fácil, ¿no? Empieza en el tronco y sobre todo pues, se queda más o menos ahí. Okay. Otro cuadro es la fascitis necrosante, o también conocida como gangrena estreptocócica. Esta va a comenzar en un sitio de traumatismo trivial, o sea, cualquier lugar, no hay como, predominantemente en el tórax, ¿no? O algo así. Obviamente se da, pues, donde más nos golpeamos son como las extremidades inferiores, ¿no? O por incisiones quirúrgicas, también puede darse. Bueno, comienza como un área eritematosa y entre 24 y 72 horas después hay mayor inflamación, luego la piel se oscurece y se vuelve violácea. Y posteriormente aparecen ampollas con líquido amarillento o hemorrágico. La fiebre suele ser alta y hay postración. En esta imagen, la de arriba es posterior a la debridación que se le hace como tratamiento al paciente. Bueno, esta fascitis necrosante puede ser como por muchísimas causas más, pero bueno, busqué que las imágenes si fueran como, o sea, que se hubiera detectado el Streptococcus pyogenes como para pues, no mentirles, ¿no? Porque les pude haber puesto como cualquier fascitis que encontrara, pero esta sí es como por Streptococcus pyogenes. Ahora, otra lesión va a ser la erisipela. Ya les comentaba antes cuando veíamos la celulitis, como las características, hay que contrastarlas con esta otra. ¿Por qué? Porque esta lesión es sobre todo de color rojo, como vemos en la imagen, y pues como que sí se ve que la lesión sale, o sea, como que es un poco protruyente, ¿no? O sea, se eleva por encima del nivel de la piel, a comparación de la celulitis. Y los límites aquí sí son más precisos, o sea, podemos ver como, pues, podemos delimitar bien la lesión a diferencia de la celulitis que era como más difusa. Y bueno, esta se va a acompañar con fiebre y escalofríos. Y bueno, normalmente se da facial. Esto principalmente en antecedentes de faringitis estreptocócica y en extremidades, sobre todo como por solución de continuidad, como veíamos en la fascitis. Y bueno, se trata de un área localizada de eritema y tumefacción. Ahora, la última enfermedad supurativa que puede causar este estreptococo es el síndrome de shock tóxico estreptocócico. Pues, se va a deber a una infección estreptocócica asociada a un inicio súbito de shock e insuficiencia orgánica. En este se presentan, o sea, se describen como 3 fases. El pródromo, que, bueno, no sé si sepan como el significado de pródromo, pero bueno, haré de cuenta como que no. Y se refiere como, bueno, todos nos hemos enfermado y, bueno, por ejemplo, no sé, de varicela, ¿no? Antes de que te salgan como las lesiones en la piel, los días anteriores tienes como síntomas muy generales, muy inespecíficos, ¿no? Como fiebre, cansancio, bueno, no, fiebre no, perdón, eso ya es como que está más raro, ¿no? Como astenia, dinamia, como que sientes que te vas a enfermar, pero como que no, ¿no? Ese es el pródromo. Como el tiempo antes de que se presenten como tal la manifestación de la enfermedad. Bueno, este tiene un pródromo de 24 a 48 horas antes, luego le sigue la fiebre, taquicardia y taquipnea, junto con un dolor intenso en aumento. Esto sobre todo es si se acompaña como con alguna lesión en la piel. Si hay como una manifestación en tejidos blandos, el dolor va a ser en estos tejidos. No es como que haya dolor general, sino que se refiere a las infecciones en la piel. Y por último, es la aparición súbita de shock e insuficiencia orgánica. Esto obviamente es muy complejo
pero pues solo lo mencionamos como así en esta materia. Luego lo van a ver mejor. Creo que lo ven en fisio también. Y bueno, entre las enfermedades no supurativas van a estar la fiebre reumática. Dani ya lo explicaba. Esto se va a deber porque nuestro sistema inmune, después de, digamos, como que pelear tanto contra el Streptococcus pyogenes y en especial contra la proteína M que ya mencionaba, va a generar como anticuerpos cruzados, ya que esto es un fenómeno que también lo van a ver en inmuno, pero va a confundir nuestros propios antígenos con la proteína M del estreptococo. Y estos se pueden encontrar en algunos tejidos, como sobre todo en corazón, sistema nervioso central, perdón, en articulaciones y en la piel también. Entonces, en base a esto nos va a dar todo un cuadro. De hecho, están los criterios de Jones que lo describen. Los criterios mayores son como pues, los sitios que se ven como afectados por esta fiebre reumática. Sobre todo es un cuadro de carditis. Es una pancarditis, de hecho, porque es una endocarditis, miocarditis y pericarditis. Y bueno, también va a lesionar a las válvulas cardíacas, sobre todo a la mitral, y bueno, va a ocasionar como todo un cuadro clínico. Pero bueno, otros criterios mayores son la poliartritis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos y la corea de Sydenham. Y algunos criterios menores van a ser la fiebre, artralgias, un PR prolongado en el electrocardiograma, un aumento en la BCG o PCR, y epistaxis y la detección del anticuerpo anti-estreptolicina O. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática se van a requerir 2 criterios mayores o un menor más 2 menores. Y bueno, los tipos de proteína M que causan esto sobre todo son el 1, el 3, el 5, el 6 y el 18. Ya les mencionaba que hay un montón de proteínas M, pero sobre todo estas se han visto que causan la fiebre reumática. Y como ya les mencioné antes, se asocia a la faringitis estreptocócica más que a las otras enfermedades supurativas de la piel. Bueno, y en la imagen podemos ver el eritema marginado. Otra de las enfermedades no supurativas que causa va a ser la glomerulonefritis aguda. Oye, dejen paso esto para acá. Ay, bueno, X, no puedo moverlo. Bueno, esta va a ser, se va a presentar como secuela de infecciones faríngeas y piodérmicas 10 días, normalmente 10 días después. ¿Y cómo se va a presentar? Edema, sobre todo va a ser edema facial o periorbitario, alrededor de los ojos. Va a haber hipertensión, hematuria, oliguria. La orina está descrita como grisácea. Y bueno, acompañada de otros síntomas generales. En este cuadro la fiebre no es tan frecuente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya les mencionaba al inicio, no sé si ustedes vean como mi video obstruyendo la imagen, pero a mí sí me molesta un poco. Por eso como que me quedo aquí. ¿Sí se ve, Dani? Sí. Ok, bueno. El diagnóstico sobre todo va a ser por el cuadro clínico, o sea, como ya les decía, cerca del 10% de las faringoamigdalitis es bacteriana, pero no siempre se hace no siempre se especifica el agente etiológico. Aproximadamente en un 30% de los casos se hace como
como todas estas pruebas, bueno, algunas de estas pruebas para ver quién es el causante, aunque pues de la faringoamigdalitis el más común de los bacterianos pues es esta bacteria. Y bueno, tenemos como primer estudio de laboratorio la tinción de Gram. Aquí vamos a observar los estreptococos pues Gram positivos, como ya les decía. Bueno, creo que olvidé decirles, pero estos normalmente van a ser más cortos cuando la tinción se hace de una muestra y van a ser más largos cuando se obtiene la tinción como del cultivo que se haga. Entonces, pero normalmente en promedio son como entre 4 y 10 coquitos. Y bueno, eso vemos en la tinción de Gram, ¿no? Y bueno, también el cultivo en placas de agar sangre, como ya les decía, este es una bacteria con beta hemólisis. Oye, es que no puedo mover esto, pero creo que ustedes sí lo ven bien. Y bueno, aquí vemos los halos que están como alrededor de la colonia, que van a ser producidos por las estreptolicinas que ya les mencioné. Y también la demostración del carbohidrato específico del grupo, para decir como si es un estreptococo beta hemolítico, grupo A de Landsfield. Esto se hace por aglutinación. Otros laboratorios otros estudios que podemos hacer son la susceptibilidad a la bacitracina. Este sobre todo como pues para diferenciarlo del Streptococcus agalacti, que ya les mencionaba que también es un beta hemolítico. Es la imagen que les pongo aquí. Y bueno, con esta prueba vamos a poder diferenciarlo del Streptococcus agalacti. También por la presencia de PIR y la prueba de anti-estreptolicina O. Y bueno, también se puede hacer una prueba anti-ADN-ASAB. Ahora, en cuanto al tratamiento, los antibióticos que se recomiendan para estas bacterias son, bueno, en los libros de micro siempre te van a decir como penicilina procaínica, pero en la GPC o en las guías pues, de estas enfermedades, el primer tratamiento que te ponen es la amoxicilina con ácido clavulánico, seguido por, o una cefalosporina de primera generación o clindamicina. Y bueno, ya terminamos streptococopiógenes. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, creo que sí da tiempo para ver Bordetella pertussis. Este va a ser el agente etiológico de la tosferina. Bueno, en cuanto a la epidemiología, este agente también se va a contagiar por partículas aerosolizadas o también por gotitas respiratorias. Es decir, como pues, si alguien estornuda, tose. Y bueno, aquí los portadores asintomáticos, a diferencia de estreptococopiógenes, son poco comunes. Y sobre todo, esta se da en brotes, en ciclos de 3 a 5 años. Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde podemos ver como la distribución por edad. En rosa vemos a los pacientes menores de 1 año. Como vemos, pues son la mayoría de los casos que se presentan. Y también vemos este brote en ciclos, ¿no? Que caracteriza la enfermedad. Y bueno, posterior a que comenzó la inmunización, comenzaron a darse como cuadros en adultos. Eso no se veía tanto antes de la vacuna, pero obviamente los cuadros en adultos van a ser como menos graves. Y bueno, también no genera como tal inmunidad, así que puede haber como segundos, o sea, una persona se puede enfermar 2 veces, pero usualmente el segundo cuadro es como menos grave. Y bueno, solo esta gráfica es como para que vean
que la mayoría de los pacientes son menores de 1 año y obviamente pues son pacientes que necesitan de mucho cuidado. Y bueno, también, ¿por qué se da en menores de 1 año? Bueno, me parece que en este punto en salud pública no han visto como las vacunas, pero muchos ya pues, conocen como el esquema de vacunación completo en este punto. ¿Alguien sabe las vacunas que incluyen como la tosferina? No sé si quisieran responder en el chat. Bueno, creo que ahorita las vamos a ver, pero la vacunación se va a dar a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses. Entonces, obviamente, creo que alguien me respondió, perdón. Ajá, la pentavalente. Muy bien, Adrián. Bueno, entre otras que ahorita vamos a ver, que se les ponen a embarazadas y así, pero sí, es la pentavalente. Y bueno, entonces los pacientes de 1 año, perdón, no han terminado con este esquema de vacunación, entonces pues por eso son como la población más vulnerable. Y algunos estudios como epidemiológicos que se han hecho describen que después de algunos años como que esta inmunización desaparece, o sea, como que disminuye y por eso hay como otro brote en los adultos jóvenes, pero pues muchas veces ni siquiera se diagnostica como tal porque pues, puede pasar como desapercibido, como pues cualquier tos. Pero ahorita vamos a ver el cuadro clínico para que lo conozcan bien. Ok, entonces para caracterizar nuestro microorganismo, este va a ser un coco bacilo, es decir, como que es mitad coco y mitad bacilo, ¿no? En la imagen se ve como más bacilo, pero en este dibujito se ve como que no sabe si es coco o bacilo, ¿no? Este va a ser un gram negativo, es importante. Es catalasa positivo y es aerobio estricto. Ahora, en cuanto a su estructura, tenemos que tiene fimbrias y aquí está el principal agente patogénico de ¿no? Que va a ser la toxina pertussis. También tiene como otra estructura que le va a ayudar a la adherencia de la célula. Les tengo un video, se los voy a poner después de explicarles esto, pero es la pertactina, tiene otra toxina, adenilato ciclasa, y bueno, entre otros. Ahorita les explico bien cómo está esto. Ok, entonces, ahorita, a diferencia de con el piógenes, voy a comenzar con los productos extracelulares. El primero va a ser la toxina tosferínica. Esta va a ser una toxina AB. Creo que en bioquímica ustedes ya vieron el vibrio cólera. Era, creo que el primer caso, si no es que no lo han cambiado. Pero también Dani ya les dijo que produce una toxina que es AB. Y bueno, la toxina tosferínica tiene 5 subunidades, como la S1 a la S5, pero la S4 se repite, o sea, hay 2 S4. Y bueno, va a ser el principal factor de virulencia y tiene una actividad adenosín-difosfato ribosil transferasa. Y es importante decir que esta va a ser la toxina que contiene la vacuna, porque es una vacuna acelular. Entonces, esto es lo que contiene la vacuna. ¿Qué va a ocasionar esta toxina? Que haya altos niveles de AMP cíclico por su actividad adenosín-difosfato ribosil transferasa. Bueno, ahorita vemos el video como para que les quede más claro ahorita lo que les voy a explicar.
Solo déjenme ver cómo hago esto. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Ok. Epithelial cells. Some epithelial cells have brush-like cilia that beat in accord. Lo voy a silenciar como para irle yo explicando. Aquí vemos una célula respiratoria normal con sus cilios que está produciendo moco, pero al mismo tiempo de que pues, lo produce, pues como que lo va barriendo, ¿no? No hay como alguna acumulación de moco. Eso que vemos ahí son es nuestra Bordetella pertussis, que se adhiere al epitelio respiratorio y comienza a secretar como la toxina. La toxina pues se distribuye por todo el epitelio. Ahí está. Y creo que va muy lento. Y bueno, aquí vemos ya cómo, ahorita les voy a explicar como más sobre el mecanismo de patogenicidad, pero las células epiteliales van perdiendo como estos cilios, si se dan cuenta, como que pues, van volando, ¿no? De pronto comienza a haber como muerte celular del epitelio respiratorio. La verdad es que no sé si se esté viendo muy bien, pero es como para que se lo imaginen mejor. Bueno, y ahorita ya vemos cómo comienza a secretar mucho moco por este aumento del AMP cíclico que les comentaba que causa la toxina. Y pues obviamente al ya no haber este cilio, pues ya no lo pueden barrer, ¿no? Entonces se queda ahí, como se empieza a acumular y bueno, esa es como la patogenia de la enfermedad. El aumento de la producción de moco y la pérdida como de las células respiratorias. Ok, entonces, ¿qué va a ocasionar la toxina pertussis? Provoca como la pérdida de la continuidad del epitelio respiratorio, además de como inhibir la fagocitosis, inducir quimiosinas y citocinas, pero inhibe también el reclutamiento de los neutrófilos y genera una supresión de la respuesta de anticuerpos. Ok, y ahora, como les expliqué todo al revés, comencé como con la toxina, ahora vemos como la adherencia. Esta se va a causar por alguna de las estructuras que veíamos como en la primera diapositiva, donde les mostraba el bordetela, por las fimbrias, la pertactina y las subunidades de enlace de la toxina pertussis. Olvidé decirles que es una toxina compuesta por una parte A y por una parte B, pero la parte B ayuda a que se una con el epitelio y la parte A es la parte activa. Entonces, la parte A es la que entra a la célula y la parte B pues, es la que le ayuda a unirse. Así que estas subunidades de enlace también están consideradas como de adherencia. Tiene otra toxina, que es la citotoxina traqueal, que va a ocasionar la ciliostasis. Ya veíamos en el video que los cilios pues dejan de moverse todos bonitos para barrer el moco y hay una extrusión de la mucosa, es decir, comienza como, veíamos como que se desprenden las células del epitelio ciliado. Esto es importante. Sabemos que en el epitelio, en el aparato respiratorio hay mucho, bueno, ustedes están como más fresquecitos en esto de la histología, pero hay muchos tipos de células, pero sobre todo esta bacteria va a actuar en células ciliadas, no en las otras células. Y bueno, entonces el epitelio va a quedar desprovisto de esta cubierta ciliar y la toxina pertussis
más la toxina adenosylciclasa, también van a ocasionar como un ataque a células inmunitarias. Voy a apurar un poquito porque creo que ya me tardé un poco. Bueno, esto es lo que les explicaba. Comienza a dañar el epitelio, se paralizan los cilios y hay un daño a las células epiteliales con una pérdida o acortamiento de los cilios. Bueno. Y esto es como todo lo que ocasiona Bordetella pertussis, tanto en el sistema inmune como dentro de las células. Parece como muy complejo, pero es, en resumen, como lo que ya les expliqué, ¿no? Hay colonización en el aparato respiratorio, hay liberación de citocinas proinflamatorias, va a haber inflamación, va a haber una mayor producción de moco por la toxina pertussis. Y bueno, esto se ve un poco complejo, pero no lo es. Solo pues lo entienden mejor cuando ya revisan inmuno. Así que me voy a saltar al cuadro clínico. Bueno, esta tosferina también es llamada tos convulsa. Bueno, el cuadro se divide en 4 fases. Muchos describen solo 3, dejando de lado la incubación. Esta va a ser de 7 a 10 días. Como recordemos que el Streptococcus pyogenes tiene un periodo de incubación más corto, se los mencioné, de 2 a 4 días. Entonces, este periodo de incubación es más largo y en este no se presentan ningún síntoma. Y en el cultivo, bueno, en cuanto a la cantidad de bacterias que vamos a estar alojando, pues comienza como de poquito y va aumentando, ¿no? Esta fase es como pues X. Ahora lo interesante va a ser la fase catarral. Bueno, no lo interesante ahorita. El cuadro clínico como tal ya visible comienza con la fase catarral, que es como el pródromo que les mencionaba hace un rato. Esta fase catarral va a durar de 1 a 2 semanas y bueno, va a haber como síntomas generales, ¿no? Astenia, adinamia, va a ser como un resfriado y aquí es importante porque pues parece un resfriado cualquiera, ¿no? O sea, hay rinorrea, fiebre, anorexia, pero aquí vemos que es el pico máximo en el que podemos tomar un cultivo y sabemos que vamos a encontrar pues bacterias, ¿no? Porque después vemos que comienza a disminuir. Pero aquí, sinceramente, ¿quién va a tomar como una muestra si parece como un resfriado cualquiera? Entonces, pues es como para que lo tomen en cuenta. Este periodo es el más contagioso también, pero como ya lo mencionaba, generalmente no es diagnosticado porque pues parece un resfriado cualquiera. Ahora, la fase paroxística, eso es como ya el cuadro que vemos en los bebés. No sé si en su casita puedan intentar toser, o sea, como toser, toser, toser. Y bueno, ahorita yo voy a hacer el ejercicio, voy a hacer el oso frente a ustedes, nada más dejen tomo agua. Ok, entonces lo que se presenta aquí es tos, o sea, toses, 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 sacas todo el aire y luego hay como lo que llaman un whoop, que es como una aspiración de aire como muy violenta, porque pues, tos se presenta como en accesos muy violentos que no te dejan respirar. ¿Ok? Voy a apagar mi cámara para que pues no me vea rara, así, solo me escuchen. ¿Ok? Ok, entonces es como... y ahí me quedé sin aire, ¿ok? Fueron como que 8 segundos. Ojalá no les haya como molestado sus oídos preciosos. Pero, bueno, o sea, ahora, vean, yo me quedé sin aire como súper rápido. Ahora les voy a poner un video de una bebita que presenta esto. Ah, bueno, al final se me olvidó, pues yo terminé de toser y respiré normal, ¿no?
pero en ellos, por la presencia de moco, que ya les mencionaba con la patogenia, después de que terminan de toser, hacen esto. Entonces se escucha súper feo. O sea, yo no soy mamá, pero, o sea, si mi bebé hiciera eso, pues yo sí me asustaría, ¿no? Bueno, o sea, como si no estudias medicina y... Bueno, igual es súper feo. Ahorita, vean este bebé, o sea, es como también súper triste. It's okay. Ok, vean, no ha respirado la bebé. Okay, take y a sigue bath, tosiendo. honey. Come on. No, qué miedo. Almost there. Y ahí está como ese whoop que les decía. Y bueno, el video es larguísimo como del sufrimiento de esta bebita. Pero bueno, en eso consiste la fase paroxística, en accesos de tos que llegan a durar, aquí el Murray te dice como de 2 a 4 semanas, pero llegan a durar hasta 9 semanas y bueno, es esta tos que te deja sin aire y tiene que tomar como una bocanada de aire al final de estos accesos. Y bueno, también los niños suelen presentar vómito después bueno, acompañado de este cuadro. Y bueno, aquí se va a presentar leucocitosis, sobre todo como a expensas de linfocitosis. Bueno, y la última fase de la enfermedad es la convalescente. Esta dura como entre 3 a 4 semanas. Comienza a disminuir la tos. También, pues, en esta fase se pueden presentar algunas de las complicaciones que les voy a mencionar ahorita. Okay. Bueno, primero, la presentación atípica puede ser en adultos, como ya les mencionaba, puede pasar como una tos, pues, como muy intensa, pero como que no se diagnostica tanto en adultos porque no es tan grave como en los niños, porque normalmente no hay como este whoop del final. Y bueno, en lactantes también se puede como confundir porque a veces es como son más los vómitos y también pues, como la deshidratación que conllevan los vómitos que la tos, entonces como que también puede ser una presentación atípica. Y entre las complicaciones que se pueden dar es la neumonía, se da en un 23%, es la imagen que les pongo aquí abajo. También puede haber, obviamente, apnea, porque, pues por la tos. Y puede haber hemorragias subconjuntivales, como es la imagen que les pongo de este niño, que presenta hemorragias subconjuntivales y también hematomas. Esto es por la ruptura de vasos, como pues por la presión que ejerce y todo esto. También puede haber síncope. Esto es como más frecuente en adultos, pero estas características de síncope, neumonía, también si pues, los niños empiezan a presentar cianosis, es importante que sean hospitalizados. Y también puede haber fracturas de las costillas, como pues, por la misma fuerza. Y se presentan también convulsiones en mucho menor grado y una encefalopatía, como pues, por lo mismo de la hipoxia. Ya casi vamos a terminar. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico y, bueno, aquí es importante lo que les mencionaba, de que cuando ya se presentan los síntomas de esta enfermedad, vemos que la cantidad de bacterias va disminuyendo. Entonces, muchas veces creo que en este punto ya llevaron como, ya vieron como lo de sensibilidad y especificidad y todo esto, para evaluar como las pruebas diagnósticas. El punto es que el cultivo por eso tiene poca sensibilidad, o sea, como del 30%, porque muchas veces no se toma a tiempo cuando la cantidad de bacterias es alta, pero bueno, aquí están los medios, es Bourdais, no sé cómo se pronuncian realmente,
Si alguien sabe, pues también podría decirlo. Ahí mejor los dejo escritos para no hacer como más oso. Y también se pueden detectar como anticuerpos, se puede hacer PCR, y por ELISA se detectan anticuerpos contra esta estructura de la bordetela que nos sirve como, bueno, que le ayudaba a la adherencia celular, que va a ser la hemaglutinina filamentosa, que de hecho olvidé mencionárselas. Pero, bueno, en resumen, esta, como su nombre lo dice, pues va a aglutinar eritrocitos y va a crear como filamentos, ¿no? Porque los comienza a aglutinar. El punto es que, bueno, con lo que les di ya es como suficiente. También los anticuerpos son contra la toxina pertactínica y las fimbrias. Y bueno, aquí lo que les decía, vemos que la línea verde se refiere al cultivo, sobre todo es útil en la fase catarral de la enfermedad. El PCR también es útil en la fase catarral de la enfermedad porque ahí tenemos pues, como una amplia cantidad de bacterias, y recordemos que el PCR es como una prueba indirecta. Las pruebas, no sé si dije indirecta del PCR. Si dije indirecta, bórrenlo de su mente, y el PCR es una prueba directa. Las indirectas son las que detectan los anticuerpos. Estos van a ser la serología. Entonces, esta pues la podemos evaluar en la fase paroxística. Y bueno, el diagnóstico clínico también es en la fase paroxística, y en la fase convaleciente ya solo vemos como diagnóstico por serología, porque pues vemos que son como complicaciones que pues como por la clínica tampoco son como muy como que te salten, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, se dan medidas generales de soporte como oxigenación y ventilación mecánica. En el video que les presenté, en los dos videos, vemos niños, bueno, me parece que en el primer video no salía el niño, pero pues solo tiene puntas nasales, y a la bebé en algún punto del video le ponen una mascarilla. Entonces, pues son solo como medidas generales de soporte para la oxigenación. Y el tratamiento de antibiótico es la eritromicina. En cuanto a la prevención, como bien lo contestó Adrián, me parece, la vacuna es la pentavalente acelular y se aplica, como ya les había comentado, a los 2, 4, 6 y 18 meses. También está la DTP a los 4 años y la TDPA en embarazadas. Y bueno, esto es, bueno, para que despierten un poco. Esta soy yo dándoles como, pues durante esta hora la clase, y estos son ustedes del otro lado de la pantalla, dormidos. Y pues eso es todo de mi parte. Sí quedó, pero creo que ya me pasé de tiempo, entonces supongo que hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda. Que perdí a la mitad de ustedes en el transcurso, perdón. ¿No hay dudas? Bueno, igual les dejé como al principio mi correo, es vapocastillo@gmail.com, y algún libro que les recomiende para estudiar, el Murray, para Bacter y para Viro, el Murray. Y ya los otros últimos 2 bloques salen como con otros libros, pero ahorita el Murray es como la bibliografía básica. Y de hecho, también hay como algunos cuadritos que, bueno, supongo que también en su generación los tienen, pero en la mía pues como que servían mucho para estudiar. Pues lees el tema y ya con los cuadritos puedes repasar súper bien. Sí, vamos a subir la presentación al Classroom y el tema se termina mañana. Me parece que es de 7 a 9 la clase, y
terminaríamos de ver todo infección del tracto respiratorio. Creo que ya son todas las preguntas. No sé si la grabación se subirá al Classroom, pero yo supongo que sí. Y pues ya eso es todo. Ok, pues creo que eso es todo, chicos. Ya váyanse a descansar. Me parece que están de vacaciones, entonces terminen de disfrutar sus vacaciones y nos vemos mañana. Descansen.